Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Yamiro Martín, soy de la Iglesia Virtual Nueva Vida en Cristo, Guerreros del Señor. En este día quiero compartir una palabra, una enseñanza de parte del Señor que tiene como título el don de fe. Vamos a hablar del don de fe, vamos a ir a la palabra, a 1 Corintios 12:1. Dice la palabra del Señor: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros. Amén. Vamos a hablar del don de fe, el don de fe que el Espíritu da a los cristianos, a los creyentes, a los que creen en Jesucristo, a los que han nacido de nuevo. Todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo reparte diversos dones. El don de fe es diferente a la fe de ser salvo, que tiene todo cristiano, todo creyente, que se acerca a Dios. Toda persona que se acerca a Dios y cree en Jesucristo como Señor y Salvador, por fe es salvo. Esa es la fe de salvación. Y la fe común es la fe que todo cristiano, todo creyente tiene en Dios. Vamos a hablar del don de fe, que lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da este don en un momento que nosotros sentimos de tener que orar, quizás por alguna persona, quizás en ese momento donde estás, hay una persona que necesita quizás oración, o está pasando por algo difícil, y el Espíritu Santo te da ese don. Es algo que es una seguridad que viene a nuestra vida, así como un sentir que algo va a pasar y que tenés que ir y orar. Y sabes que eso que vas a hacer, esa oración va a suceder y que la persona se va a sanar. Es una seguridad que el Espíritu lo pone en ese momento. Ese es el don de fe. Vamos a ir a la palabra en Hechos 3:1. Vamos a ver cómo el don de fe estaba en Pedro. Dice la palabra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Ven? Fue una orden que Pedro le dio. Le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, de Jesucristo, levántate
y anda. ¿Ven? Fue ese sentir en ese momento que el Espíritu Santo le pone ese don de fe. Sabemos que el don de fe va acompañado con dones de sanidades, con el don de sanidades y el don de milagros. ¿Ven? En ese momento que iban entrando, ellos ven a ese paralítico, a ese cojo, que no podía caminar, pero el Espíritu Santo pone ese don en ese momento, que es cuando a uno nos pasa que estamos en un lugar y vemos esa situación o vemos esa necesidad, y el Espíritu Santo en ese momento te hace sentir de que tenés que ir y orar por esa persona. Si en algún momento te ha pasado esto o te pasa, tienes que ir y hacerlo, porque es un sentir, es la voluntad de Dios, que uno tiene que ir y orar. En este caso, Pedro y Juan, al ver a esa persona que estaba postrada, sintieron de que tenían que orar por esa persona. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Ven? Primero le dice, míranos. Le da una orden, míranos. Y el paralítico, el cojo, los mira. Y ahí él le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Ven? Con una seguridad de que ese hombre se iba a levantar. Ese es el don de fe. Es una seguridad que en el momento que estás en algún lugar, el Espíritu Santo lo pone y esa seguridad está en ti, de que eso que vas a decir va a pasar, o eso que vas a pedir va a pasar. Es una seguridad. Dice, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y el tobillo. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, y andando y saltando y alabando a Dios. ¿Ven? Es un momento que Dios pone para que en ese momento el Espíritu Santo te da esa seguridad, esa fe de que algo va a pasar. Entonces, en todo momento que nosotros estemos en algún lugar, quizás tenemos que orar por un enfermo y no sabemos si ir, pero el Espíritu te está poniendo esa carga, es un sentir que viene, que tenés que ir. Es porque el Espíritu te está poniendo ese don de fe, donde cuando uno va y ora, vemos que esa persona se sana o es liberada. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en ese momento contigo y está el don de fe. Sabemos que los dones espirituales no son de nosotros, sino del Espíritu. El Espíritu Santo dice que los reparte en el momento, quizá en ese momento te repartió el don de fe, te puede dar el don de sabiduría, pero son del Espíritu. Muchos creen que los dones están en las manos, por eso van e imponen manos pensando que el don está en uno, el don de sanidad o el don de milagro, y no es así. Los dones son del Espíritu. Por eso es importante, cuando uno va a orar, pedir la presencia de Dios. Vemos hoy en día muchos que no piden la presencia de Dios y van y oran así nomás y no pasa nada, porque tiene que estar su presencia. Cuando está su presencia, los dones espirituales se pueden manifestar, todos los dones espirituales en ese momento. Esto es algo que lo hemos vivido por nuestra experiencia en este caminar que llevamos. Hemos visto los milagros, los prodigios y señales que el Espíritu Santo da.
a todo creyente, pero debemos pedir su presencia. Estando la presencia de Dios en ese lugar, los dones espirituales están. Esta palabra es una palabra de bendición que el Señor puso en estos días. Vemos en la Biblia muchos hombres de Dios, los discípulos, los apóstoles, hacían milagros. Jesús, cuando oraba por los enfermos, se sanaba porque Él tenía todos los dones. Él es el autor y consumador de la fe. Él tenía el don de fe. El apóstol Pablo también. El apóstol Pedro, Juan. Bueno, vemos en la Biblia cómo el don de fe estaba ahí en el momento que tenían que orar o el Espíritu lo ponía. Que esta palabra sea de bendición para tu vida y que en el momento que el Espíritu Santo te haga sentir que tenés que hacer algo o tenés que orar por alguien o pedir algo con esa fe, que es el don de fe, puedas darte cuenta que en ese momento el Espíritu te está poniendo ese sentir y te está dando ese don, que es el don de fe. Somos de la Iglesia Virtual, Nueva Vida en Cristo, guerreros del Señor. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, dale me gusta, suscríbete, te mando un abrazo y que Dios te bendiga.